A esta hora de la tarde, ya a las 5:54 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. A esta hora con nuestro programa entonces tenemos un tema muy importante, igualmente una invitada muy especial y muy importante. María del Mar, desde Portugal, estará con nosotros en esta tarde. Hoy estaremos tratando un tema, la obediencia en base a Deuteronomio capítulo 28. Así que estamos con María del Mar. María, saluda a nuestros oyentes. ¿Cómo se encuentra usted allá en Portugal? Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Pastor, por hacerme parte de este programa que sé que ayuda a muchas personas y nos acerca mucho a Dios. Un saludo grande aquí desde Portugal. Todo está muy bien, un poquito frío, pero todo muy bien, gracias a Dios. Y nada, todo bien, Señor. Qué bueno, María. Seguimos entonces con nuestro tema y algo muy importante, la obediencia. Algo con lo cual muchos de nosotros disputamos, no nos gusta, no queremos, porque creemos que ser obediente es subyugarse a los demás, es someterse a otra persona, y por eso muchas veces tenemos conflicto con la obediencia. Obediencia es cumplir con la voluntad de alguien o ceder a la dirección de alguien. Para que haya obediencia debe haber normas y la obediencia a esas normas es lo que origina un pueblo. Miramos ahí el capítulo 27, el versículo 9 y 10, recordamos algo hacia atrás. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guardad silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Había algo importante con el pueblo de Israel, y es que antes de que Jehová les diera, antes de que Dios les diera las normas, las ordenanzas, solamente era un montón de gente muy grande, más de 2,5 millones de personas. Pero por el hecho de ser un grupo de personas numerosos no lo constituía en pueblo. Dios les dice: a partir de hoy, a partir de este momento, cuando empiecen a tener normas, estatutos, entonces serán un pueblo. Antes no. Y eso mismo sucede con nosotros hoy en día. Una familia se forma cuando hay normas y obediencia a ellas. Hoy en día no hay familia, solo hay personas que viven juntas bajo un mismo techo, como sucedía con el pueblo de Israel. Eran una gran cantidad de personas dispersas, cada quien hacía lo que quería. En el momento en que Jehová, en el momento en que Dios les da normas, estatutos, entonces se constituyen en un pueblo. Cada quien hace lo que quiere cuando no tiene normas. Como consecuencia, entonces podemos ver hogares destruidos o descompuestos. Eso pasa, mi querida María, igual que una organización. Yo puedo montar un negocio y no hay problema, pero si yo quiero que sea un negocio próspero, un negocio confiable, debo someterme a las normas, debo inscribirme a la Cámara de Comercio, debo cumplir con unos reglamentos, y entonces paso a ser de un simple negocio a ser una empresa, a ser algo reconocido, mi querida María. Sí, señor. De hecho, viendo esa forma de empresa o esa forma de organización, no sé si ya se mencionó antes, creo que no. Yo estoy estudiando psicología, y una de los grandes estudios que nosotros tenemos es la psicología en las organizaciones. Y exactamente las leyes y las normas son las que pueden realmente formar una organización formal, el cual de una forma continua, congruente y con orden, porque lo que da, varias las cosas que da una ley y una norma es el orden, llega a un objetivo común. Y el hecho de que Dios, Jehová en este tiempo, le diga al pueblo: ahora vamos a seguir estas normas. Primero es un reconocer de autoridad de parte del pueblo con Dios, que eso es importante a la hora de reconocerlo como divinidad, como autoridad, que Él tiene el poder y tiene
o sea, el estatuto para poder exigir. Y una vez que nosotros nos sometamos en esa obediencia, nos sometamos ante esas leyes, somos considerados, como también lo dice la palabra, que aquellos que obedecen son considerados como, aunque pues la palabra lo dice con una palabra que es un poco fuerte, pero pues entendiendo desde el contexto más espiritual, como esclavos de o como seguidores de. Y si nosotros estamos dejándonos llevar por aquellas leyes y aquellas normas que Dios nos da, entraríamos a ser seguidores de Él y empezaríamos a tener una identidad diferente. Es una identidad que nos da también por medio de los objetivos que Dios nos da a través de esas normas, de esas leyes. Y así como una empresa, una organización formal o informal tiene un objetivo y tiene una identidad, una vez nosotros empezamos a seguir aquellas leyes y normas, también empezamos a formar una identidad regida por aquello que Dios nos está pidiendo. Y tanto una identidad propia como una identidad en comunidad, como pasó en el pueblo en ese momento. Y claro, pasaron de ser varias personas de pronto pues anarquías, haciendo lo que cada uno pensaba con sus placeres, con sus objetivos, a tener todos un mismo sentir y todos trabajar y todos pensar en una misma dirección, lo que crea un orden y también crea pues una unión, lo cual es importante como nosotros como seguidores tener en cuenta, porque esto no es una caminada que hacemos solos. También es importante tener en cuenta las comunidades y las asociaciones que se hacen en esto y cómo también eso puede fortalecer nuestra fe. Así es. El cumplir con esas normas, el cumplir con esos mandatos, es lo que hace que entonces nosotros prosperemos, crezcamos y sigamos cada día avanzando en lo que nosotros queremos alcanzar. El problema es cuando nosotros creemos que obedecer no es más que imposición de tareas o mandatos, como el prohibir cierto tipo de acciones determinadas. Tanto que cuando nosotros nos hacemos cristianos o invitamos a personas a seguir a Cristo, no sé si le pasa a María, muchas personas lo primero que nos preguntan es ¿y qué le prohíben allá? ¿Y qué le prohíben que haga? Porque consideran que obedecer es simplemente una cantidad de normas que nos llevan a crear algo, hacer unas tareas, pero en base a la imposición. Nosotros verdaderamente entendemos que obedecer no es más que estar de acuerdo con otras personas para lograr algo, como dice María, para lograr algo en comunidad. Esa comunidad puede llamarse familia, esa comunidad puede llamarse colegio, universidad. Muchas veces nosotros estamos en contra de las normas, pero el mundo se mueve en base a las normas. Si vamos en el vehículo, la moto, o así vayamos a pie como peatones, debemos cumplir con algunas normas tales como el semáforo, que también es una ley que está ahí y que se hizo para cumplirla. Ahora, si yo no la quiero cumplir, tengo que atenerme a las consecuencias, y no tanto legales que me vayan a infraccionar, sino que me expongo a un accidente, expongo a otras personas a un accidente, que es lo que hace que nosotros causemos cuando no cumplimos con esas normas, que se llama obediencia. Vamos a mirar cómo lograr esa obediencia en base a Deuteronomio capítulo 28, algunas recomendaciones. Pueden haber muchas, pero vamos a mirar algunas recomendaciones que nos ayudarían a cumplir con esa obediencia. Primero, entendiendo los beneficios de la obediencia. El problema es cuando nosotros imponemos a alguien que haga algo sin explicarle las bondades de eso que va a hacer. Nuestros hijos, nuestros estudiantes, en fin, las personas que estén bajo nuestra responsabilidad no quieren obedecer porque muchas veces no entienden el por qué debemos hacerlo. Versículo 9 dice: te confirmará Jehová por su pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Mira algo interesante que dice ahí en el versículo 9, la primera parte: te confirmará como pueblo. ¿Sí? O sea, si no hay normas, no hay pueblo.
sería caos, sería desorden. Entonces, una de las normas, como ya nos explicaba también María, es que esa norma, ese beneficio de esa norma, es que me constituye como empresa, me constituye como una organización determinada, en este caso como familia o pueblo de Dios. Sin normas no es más que un montón de gente trabajando en algo, pero si 5, 6 o más personas nos reunimos para hacer alguna actividad, para trabajar en algo, si no tenemos normas, lastimosamente nos va a llevar al fracaso, vamos a quebrar, vamos a tener pérdidas, porque no hay unas normas que cumplir, mi querida María. Sí, totalmente de acuerdo, porque pues como ya tratábamos antes, son las normas las que realmente pueden llegar a regular nuestro comportamiento. Y teniendo en cuenta que no son normas dadas por hombres, porque también la palabra nos dice que es más importante obedecer a Dios que al mismo hombre, y sabiendo que acá estamos hablando, aunque estamos tocando muchos contextos y muchos tipos de normas, de organizaciones, de todo, el foco y donde nos estamos centrando obviamente son en las normas que Jehová le pone a su pueblo, que en este caso nos consideraríamos como su pueblo, y teniendo en cuenta que las normas son dadas por un creador bueno, que conoce absolutamente todo, antes de nosotros nacer, él ya tenía un plan para nosotros, un propósito. Y el seguir de acuerdo a esas normas y de acuerdo a esas leyes que él nos da, creo que es lo más inteligente para nosotros como humanos el hacer, porque él simplemente nos va a pedir orden, nos va a pedir bienestar, nos va a pedir cosas que van a aportar y van a ayudar a nuestra vida porque él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero si nos vamos al otro lado, o sea, teniendo en cuenta que las normas de Dios tienen un sentido, tienen un porqué y tienen un para qué, y si nos vamos en contra de esas normas, obviamente lo más seguro es que, como el pastor decía, vamos a llegar al desastre, vamos a llegar a la confusión, a la dificultad, al estancamiento, como se va a ver, a muchas cosas, porque es la consecuencia obvia al ir en contra de normas y leyes y principios dados por un Dios bueno que quiere lo mejor para su pueblo. Entonces, es como simplemente pues de verlo también, hay muchas formas de verlo, pero verlo de esa manera creo que también es lo que más nos puede ayudar como humanos frente a un Dios que nos sobrepasa en entendimiento, en absolutamente todo, sería lo mejor para nosotros. Entonces, mire, Jehová de los ejércitos, siendo un Dios maravilloso, Él podría imponer, pero más sin embargo Él empieza a darnos algunas razones por las cuales nosotros debemos obedecerle a Él, obedecer sus normas. Una segunda recomendación que nos dice, nos hace los mejores. En el versículo 1, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Le dice, mira, si ustedes obedecen mi voz, yo los voy a exaltar sobre todos los demás pueblos. Significa, los voy a hacer los mejores, les va a ir muy bien. Dios es un Dios maravilloso y nosotros aprendemos de Él para vivir mejor aquí en la tierra. Nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra forma de vida. Yo siempre digo algo, ¿de qué le sirve al cristiano esperar toda una vida para morirse y poderse ir al cielo? Y aquí en la tierra vive en un infierno, hogares disfuncionales y aún siendo cristiano. Personas que viven en un infierno aquí en la tierra y pasan toda su vida esperando morirse para ganarse el cielo. Dios dice sí, allá en el más allá, en eso sobrenatural, hay un cielo, una recompensa, pero también quiero que vivan bien aquí en la tierra. Por eso Él dice, lo único que necesitan es obedecerme y nos va a ir mejor. Obedecer es saber escuchar. La forma como hacemos las cosas es lo que nos dará la fama de ser cumplidos o incumplidos. Dice, yo puedo hacer de ustedes personas grandes, yo los puedo exaltar si simplemente obedecen. Dios nos da razones, porque hay muchas personas que dicen, bueno,
pero a mí me sigue yendo mal. Es que el hecho de que Dios nos prometa exaltarnos, el hecho de que Dios prometa que nos va a ir bien, no significa que nunca vayamos a fracasar. El hecho de que un hijo le obedezca al padre no quiere decir que nunca le va a ir mal. Lo que pasa es que si yo soy obediente a mi padre, el día en que me vaya mal, yo puedo contar con mi padre para que él me ayude, para que él esté conmigo. Ahora, un hijo rebelde, un hijo que menosprecia a sus padres, el día en que le va a ir mal, pues tampoco va a contar con ese respaldo de Dios. Por eso, o de su padre terrenal en este caso. Una empresa, el hecho de que el empleado sea muy obediente no quiere decir que nunca vaya a fallar. Pero si ese empleado es reconocido como alguien obediente, cumplidor de sus deberes, el día en que por algún motivo falla, su patrón le va a tener misericordia. Él va a ser una excepción y le va a ayudar. Y eso pasa también con nuestro Dios, mi querida María. Exacto, yo creo que en la palabra nunca, 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 nunca se nos prometió, ustedes nunca van a tener aflicción, ustedes nunca van a errar, ustedes nunca van a caer. Creo que todo lo contrario, incluso Jesús fue muy claro con esto, de que en la vida podremos sufrir, podremos tener malos momentos. Lo que sí nos promete, y es una promesa que aunque sea yo guardo y guardaré por toda la vida, es que Él dice que Él va a estar después de, durante y antes, o sea, Él va a estar en todo el proceso de esto, que es lo que tenemos de diferente a las personas que todavía no han conocido de ese Cristo, no han conocido de ese Dios bueno y misericordioso que a pesar de la situación está ahí, que es diferente. Y también yo creo que es importante resaltar el hecho de que a veces nosotros estamos esperando de Dios cosas diferentes a los que realmente Él va a dar y nos tiene para nosotros, porque pensamos exaltar y de pronto a veces pensamos en una mente más mundana, Él me va a exaltar dentro del mundo, con los parámetros del mundo, como las personas se exaltan en el mundo, que es con la riqueza, que es con la belleza, que es con sus posesiones, que con la inteligencia, con sus títulos. Y de pronto la manera en que Dios nos exalta es completamente diferente a la que nosotros tenemos pensado, porque obviamente estamos dejándonos llevar por aquello que el mundo nos ha mostrado que es la forma de sobresalir, de mejorar, de ser bien vistos ante la sociedad. Pero las cosas con Dios son diferentes y de pronto es exaltarnos a la hora de transformar una familia, nuestra familia, transformarnos en nosotros mismos, dar paz, dar tranquilidad, dar serenidad. Pero yo también concuerdo completamente el hecho de que a veces se cree mucho que en el evangelio y que en el cristianismo y pues en todo esto se tiene que vivir en pobreza, se tiene que vivir en dificultad, pero no, podemos ver que varias personas de la Biblia, Dios les ha dado riqueza, los ha enaltecido, o sea, ha dado tanto de forma material como de forma espiritual, ha dado riqueza. Entonces, no quiere decir que, o sea, no nos está diciendo que no nos puede bendecir en esa área. Claro que lo puede hacer. Y creemos un Dios que es dueño del oro, de la plata y de todo. Pero también es obviamente de qué estamos dependiendo y de dónde está nuestro corazón cuando tenemos todas estas cosas, pero de que la obediencia traduce y es igual a bendición y exaltación y que Dios va a estar y va a proveer y va a dar, sí, aunque sea en este salmo nos lo promete y pues deberíamos tener la cabeza, o sea, la mente en eso, de que Dios promete aquella bendición, pero que también está con un condicional, por decirlo de alguna forma, que es nuestra obediencia, que es la forma en que mostramos que somos aquellos merecedores, o más que merecedores, que estamos trabajando por aquello que también Él nos ha prometido que nos va a dar. Entonces, mire que Jesucristo y Jehová de los ejércitos no nos dice nada diferente a lo que nosotros conocemos aún de manera humana. Podemos mirar, como dice María, personas que no son cristianas. O sea, vamos a apartarnos por un momentico de la parte espiritual. Nosotros a veces consideramos que, bueno, si yo soy cristiano, entonces me va bien, pero si no soy cristiano, me va mal.
O sea, nosotros miramos personas que no son cristianas, pero que son obedientes a las normas humanas. Miremos que Jehová de los ejércitos, él dice que nosotros debemos obedecer tanto a Dios como a nuestras autoridades, como a las normas humanas también. Miramos personas que no son cristianas, pero que son muy bendecidas, podríamos decir, en sus negocios, porque ellos obedecen a las normas tributarias, obedecen a las normas mercantiles, hacen las cosas bien. Y miramos cristianos que lastimosamente son obedientes a Dios. Eso es lo paradójico y lo triste. Son obedientes a Dios, pero no son obedientes a las normas humanas. Confían en Jehová, confían en Jesucristo, creen y están seguros de que Dios los cuida, los protege, que les va a hacer ir bien en sus negocios, pero en su negocio no llevan contabilidad, gastan más de lo que ganan, y eso también es ser obediente. Muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando a esta hora de la tarde, 5:55, en muchos lugares del mundo, podrían decir, bueno, pero es que, y el que no obedece a Dios, no, es que obedecerle a Dios también es obedecer en las bendiciones que Dios nos ha dado. Hay personas, y la Biblia misma lo relata, profetas que eran servidores de Dios, servidores de Jehová en su momento, y que murieron en pobreza total. A su familia la dejaron pobre, a los hijos se los iban a llevar como esclavos porque los dejaron endeudados. Y eran siervos de Dios, pero no obedientes de las normas humanas. Obedecer a Dios es obedecer también las normas que debemos obedecer aquí en la tierra. Hay cristianos que dicen, no, yo le obedezco a Dios, yo no obedezco al hombre. Es que obedecerle a Dios también es obedecer al hombre dentro de las estipulaciones normales y legales que tenemos que cumplir, mi querida María. Sí, exacto. O sea, no podemos pensar que estamos fuera de una sociedad. Estamos en este mundo, vivimos en este mundo, aunque de pronto no pertenecemos al mundo, nosotros estamos aquí y tenemos que vivir como tal. Y como Jesús muy sabiamente le respondió al pueblo y a los líderes religiosos, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Y creo que eso nos da a entender lo que tenemos que, o sea, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que cumplir, lo que se tiene que pagar, lo que se tiene que, exacto, que hacer en esta sociedad y en las cuentas y la parte laboral, la parte académica. Tenemos que hacerlo. No es que ahora solamente me voy a concentrar en obedecerle a Dios y en absolutamente nadie más, que obviamente él tiene que tener una prioridad, sí, pero la forma en que también nosotros podemos llegar a tener esa bendición es como el pastor decía, es cuidando aquello que Dios nos ha dado en esta sociedad, en su casa, en su ciudad, con las personas con las que se ve todos los días. Es ahí que eso también tiene que hacerlo y para eso vamos a tener que interactuar con otros humanos, vamos a tener que interactuar con instituciones, con reglas, con leyes, con impuestos, con muchas cosas, que también es una forma, el estar al día, el cumplir, también es una forma de mostrar a Cristo, el ser ordenados, el obedecer este tipo de cosas también es una forma de mostrar a Cristo porque nos mostramos como personas transparentes, como personas que quieren hacer las cosas bien en cualquier área, porque el hecho de ser seguidores de Cristo y el hecho de estar siguiendo y queriendo más, conocer más de Dios, no nos saca del hecho que también tenemos que intentar hacer las cosas bien aquí donde estamos en la tierra, porque como ya dije varias veces, no quita el hecho de que todavía seguimos aquí y tenemos que seguir trabajando aquí, tenemos que seguir esforzándonos aquí en lo que nos presenta diariamente, obviamente con la ayuda de Dios, pero donde estamos también es importante y también es importante hacer las cosas bien. Otra de los beneficios de la obediencia es que seremos benditos, nos dice la palabra en el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Una persona bendecida tiene una característica y es que puede bendecir a los demás. Si nosotros somos obedientes a Dios, nosotros podemos
expandir esa bendición, podemos propagar esa bendición. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero lastimosamente no llevan bendición a ningún lugar. Jacob tenía una característica, y es que le llevaba bendición a su suegro. Jacob era bendito y bendecía a su suegro. José era bendito y bendecía al pueblo que después se terminó administrando. Por lo tanto, dice Dios, si tú me obedeces, si tú obedeces mis normas, serás bendito con toda bendición. Y si yo soy bendito, no solamente yo me beneficio de las cosas que Dios me da, sino que beneficio a mi familia, bendigo a la comunidad donde yo vivo, y es algo que se tiene que notar. Si yo soy obediente a Dios, las demás personas, en este caso María en la universidad, marca diferencia, no solamente porque sea buena estudiante, porque saque buenas calificaciones, sino que transmite también esa bendición. ¿Qué quiere decir? Otras personas pueden confiar en nosotros, pueden buscarnos en caso de que necesiten un consejo, una ayuda, una orientación. Somos personas que podemos ser esa luz, pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes a Jesucristo, a Jehová, a sus normas. Eso se traduce en bendición para nosotros. Y si nosotros somos benditos, entonces los demás son benditos. Es muy diferente vivir en un hogar donde no hay bendición a vivir en un hogar donde hay bendición. Una persona bendita, como decía María, entonces no es que todo nos salga bien, no, hay momentos de dificultad, hay momentos de tristeza. Muchas veces podemos perder a un ser querido, nos puede salir un negocio mal, ¿por qué no? Muchas veces siendo cristianos puede ser que el negocio no salga como esperábamos, pero si somos benditos, se va a mirar en esa calma, en esa tranquilidad. Jesucristo es la luz y por lo tanto, como luz que es, no nos evita el problema, pero sí nos muestra dónde está la solución. Eso es ser bendito, eso es ser bendito con toda bendición. El apóstol Pablo, aunque tenía muchas dificultades, persecuciones, él se consideraba bendito. Él dice, porque yo soy bendito con toda bendición. Y si nosotros creemos que somos benditos, podemos estar seguros que aún en la noche más oscura siempre veremos una luz de esperanza. Aún en los momentos de crisis podremos ver esa solución. Muchas personas dicen, bueno, pero si ser cristiano va a tener problemas y no ser cristiano también va a tener problemas, entonces ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, los problemas nos llevan a la desesperación y esa desesperación hace que nosotros no podamos pensar con claridad. Ahora, si yo soy bendito con Jesucristo, puedo tener el mismo problema de esa persona del mundo, pero la diferencia está en que no llego a la desesperación, porque Jesucristo me guía, porque Él, gracias a la obediencia, Él me bendice, querida María. Exacto, o sea, es bonito ver el hecho de que a veces nosotros somos muy centrados en nosotros mismos y leemos el bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo y de pronto solamente nos vamos al lado de que bendición solo para mí, pero como decía el pastor, es muy bonito como nosotros podemos transmitir aquella bendición en nuestro entorno, porque yo consideraría que los frutos del Espíritu son bendiciones que Dios nos da, que es un fruto de una transformación, de un trabajo espiritual que hemos hecho. Y cuando tenemos amor, cuando tenemos templanza, cuando tenemos paz, tranquilidad, llegamos a un lugar de conflicto, llegamos a un lugar de discusión, a un lugar de guerra y podemos transmitir aquello. Y eso es una forma en cómo nosotros somos bendecidos y podemos también bendecir en cualquier lado. Entonces, es interesante como a veces de pronto en el mundo las bendiciones, o no bendiciones, sino como lo que uno puede conseguir en el mundo, solamente de pronto me beneficia a mí, pero es bonito ver cómo con Dios me puede beneficiar a mí, puede beneficiar a cualquier otra persona que de pronto, sin hacer nada, de una forma indirecta o directa, también se está beneficiando de aquello. Y es importante también, obviamente, que la bendición puede ser para los demás, pero el hecho de que diga que a donde tú vayas vas a ser bendito,
es que vas a tener puertas abiertas, que vas a ir con Dios, que yo creo que esa es la mayor bendición, como decía ahora el pastor, sea la situación que sea, el hecho de que tengamos a Dios de nuestro lado, ya somos más que vencedores y no necesitamos de nada más porque al tener a Dios de lado tenemos la sabiduría de lado, tenemos el amor de lado, tenemos vencer la muerte, vencer tantas cosas, vencer el enemigo, tantas cosas tenemos de lado en cualquier situación. Entonces eso ya es más que, ya tenemos más que ganada la batalla. Y eso es bonito, saber que Dios nos dice, si me bendices, todo eso lo vas a tener en cualquier lugar, a cualquier hora, de cualquier forma. Es una gran promesa que, aunque sea yo, y me imagino que muchos que están escuchando también, les gustaría poder ir con esa convicción. Y podemos tener esa convicción una vez que nos entreguemos en obediencia a Dios. Y Él también nos promete de su parte aquella bendición y aquella certeza de que su bendición estará siempre donde sea y hasta el fin, hasta el momento en que le seamos fiel y estemos en obediencia. Entonces son muchos los beneficios que nosotros tenemos por la obediencia. Obediencia a Dios, obediencia aquí en la tierra, obediencia en cada una de las actividades que nosotros hacemos. Otra de esas características de esos beneficios es que seremos prosperados en todo lo que hagamos, versículos 4 y 5. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Aquí nos está hablando, entonces, mira, una bendición representada en lo material, porque a veces nosotros, como comenzó diciendo María, creemos que ser buen cristiano es ser el más pobre. No, es que yo soy humilde, es que yo creo en Cristo. Y entonces, porque cree en Cristo, cree que le agrada a Dios vivir en la pobreza total, paupérrimo, y entonces cree que es el mejor cristiano. Aquí nos está prometiendo beneficios económicos, beneficios materiales. Ahora, que nosotros nos fijemos solo en lo material y que busquemos a Cristo solo por lo material, eso ya es lo malo. Que nosotros obtengamos un beneficio por ser obedientes no es ser interesados, es algo que Dios nos lo ofrece y nos lo promete. Será bendito el fruto de tu vientre, tus hijos serán benditos. Mira, como decía María, la bendición se expande. En el mundo nosotros buscamos riqueza solo para nosotros, en el mundo buscamos beneficios solo para nosotros, nos volvemos egoístas. Y ese egoísmo es lo que hace que nosotros vivamos en constante conflicto, aún en las mismas familias. Encontramos hermanos que se odian, hermanos que no se aman por la ambición. Miramos familias donde alguien deja una herencia y por esa herencia se matan, porque hay egoísmo. Pero si soy bendito, yo bendigo a los demás. Por eso dice, el fruto de tu vientre, tus hijos serán benditos. No solo yo me beneficio. Si yo soy obediente a Jesucristo, las personas que están a nuestro alrededor y obviamente los primeros en beneficiarse serán nuestra familia. El fruto de la tierra para quien trabaja en la tierra o quienes nos dedicamos a otro tipo de trabajo, negocios, profesión. El fruto de tu bestia. Habla en todos los ámbitos sociales, en el campo, en la profesión, en el trabajo. Bendita será tu canasta. ¿Significa esto entonces que nunca nos faltará el dinero, que nunca nos faltará la comida? No. El apóstol Pablo dice, yo sé vivir bien en abundancia o en escasez. Cuando el apóstol Pablo dice yo sé vivir bien en abundancia y en escasez, no significa resignación. Muchas personas caen en la resignación. No, Pablo no dice sean resignados a lo poquito que pueden tener. Pablo lo que está diciendo es, yo tengo poquito pero sé vivir bien, disfruto lo que tengo mientras me esfuerzo por conseguir algo mejor. Eso es diferente, eso es ser próspero. Yo lucho para lograr algo mejor. Entre comillas, soy inconforme con lo que tengo, pero no ese inconforme rebelde que no tiene un propósito. Pablo dice, yo no reniego cuando estoy mal,
yo veo el error, yo busco dónde me equivoqué para poder avanzar. A eso se refiere el apóstol Pablo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Con todo y por todo estoy contento, pero no porque se resigne a la pobreza, sino porque él disfruta cualquier cosa que tenga mientras se esfuerza por tener algo mejor. Eso es prosperidad. Prosperidad no es abundancia de bienes. La abundancia de bienes le podemos llamar riqueza. Prosperidad es poder vivir bien, estar feliz, contento, satisfecho con lo que tenemos, mientras nos esforzamos por conseguir algo mejor, mi querida María. Sí, exacto. Yo creo que la prosperidad la hemos reducido mucho, siendo una palabra que abarca tanto y una palabra tan valiosa, se ha reducido mucho solo a los bienes materiales y a la riqueza, cuando la prosperidad también puede ser prosperidad de corazón y de entendimiento. Y claro, como citabas a Pablo, él decía que él podía estar bien en cualquier estado, tanto material como físico, con el simple hecho de tener esa riqueza de corazón, tener esa riqueza de espíritu. Él sabía que podía sobrepasar cualquier situación, pero nunca romantizando la pobreza. Yo creo que Dios, a través de la palabra, nunca nos ha enseñado a romantizar e idealizar, mucho menos idealizar la pobreza, como de que debería ser nuestro estado permanente y como, no hay para hacer, no hay para ni siquiera para comer, es normal, porque siento que también, más que todo en el Antiguo Testamento, nos muestra mucha riqueza de todo tipo. Y entonces, o sea, yo creo que el hecho de quedarnos en esa mentalidad tan pobre sería como limitar en cierta forma lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero eso es un trabajo creo que en conjunto, porque la riqueza, sea material, sea laboral, sea académica, sea de cualquier forma, porque la riqueza creo que todos concordamos en que es en varias áreas, es algo que es un trabajo en conjunto que tenemos que como decíamos en el inicio, con normas, con leyes, con objetivos, con congruencia, con continuidad, hacer juntamente con Dios para poder también a veces adquirir aquella prosperidad en áreas un poco más específicas y pues más materiales y que tienen que ver más con el mundo, porque a veces estamos esperando que Dios simplemente prospere de una noche a la mañana y que tengamos todo organizado y perfecto, pero también creo que es un trabajo en conjunto. Y yo creo que el trabajo inicia cuando empezamos a obedecer, porque el obedecer nos trae, nos trae orden a nuestra vida, porque Dios es un Dios de orden, nos trae planificación, porque si yo voy a obedecer necesito planificar, nos trae una guía, nos trae bienestar, nos trae paz, nos trae muchas cosas. Y una vez empezamos a actuar así en nuestra vida, también lo vamos a llevar a las otras áreas, a la área académica, a la área profesional. Vamos a querer actuar de la misma manera, de una forma organizada, con objetivos, con visión, con misión. Entonces, por eso creería que es importante el sí, Dios promete que va a haber prosperidad, pero también aquella prosperidad en la cual nosotros podemos trabajar e invertir nuestro tiempo, también de pronto nuestros recursos, para que pase y nosotros movernos para que Dios se mueva con nosotros también es importante. Pero lo más importante también es aquella prosperidad espiritual que Dios nos da y que va a terminar por influenciar y por mejorar la prosperidad en cualquiera una de las otras áreas que podamos tener. Como dice María, la prosperidad inicial, importante, central, está en nosotros, en nuestro interior, en la esencia de lo que somos. Si no hay esa prosperidad en nuestro interior, en lo espiritual, cualquier cosa que Dios nos dé, lastimosamente, de nada servirá. Hay personas muy bendecidas a nivel económico, pero que nunca prosperan, que Dios les da todo lo que han pedido, pero que igual siguen viviendo en pobreza porque lastimosamente no son prósperos en su parte espiritual, emocional, mental. Jehová de los ejércitos, Jesucristo siempre dice que nosotros, cuando Él dice que nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón, también podríamos decir, bueno, nosotros actuamos
de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Hay personas que dicen, y escuchaba a alguien, hay personas que dicen, es que la plata daña a la gente. No, esta persona decía, la plata no daña a la gente, la plata lo que hace es exteriorizar lo que hay en la gente. Si es una persona egoísta, ahora que tiene dinero va a ser más egoísta y le va a doler mucho ayudar a los demás. Si esa persona era orgullosa, ahora que tiene dinero va a ser más orgullosa. Por lo tanto, el dinero lo que hace es exteriorizar lo que nosotros tenemos en el corazón. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros hablamos de lo que hay en el corazón. Podríamos decir también, nosotros actuamos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay rebeldía, si espiritualmente somos rebeldes, si espiritualmente no somos obedientes, si espiritualmente no somos prósperos, no podremos ser prósperos en lo externo, no podremos ser prósperos en lo material. Lo de afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Hay personas que dicen, no, es que él en el fondo es bueno. No, pero es que si yo soy bueno en el fondo, eso se tiene que exteriorizar. Nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones son como una lámpara que se refleja la luz. No puede esconderse una lámpara debajo de la cama y por lo tanto no se puede esconder lo que hay dentro de nosotros. Eso termina exteriorizándose y mostrándonos a los demás. Otra de las características o de las bendiciones que Dios nos da por la obediencia es que nuestras manos serán benditas. Dice Jehová en el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira que termina este versículo diciendo algo importante. Te bendecirá siempre y cuando estés en la tierra que Jehová Dios te da. Te bendecirá siempre y cuando hagas lo que Dios te dice que hagas. El problema es que nosotros los seres humanos, sobre todo, no sé si María ha vivido esas experiencias con amigos, compañeros, hermanos de la iglesia o de cualquier otra iglesia, donde nosotros primero montamos el negocio y después llamamos al pastor para que vaya a orar por el negocio. Y no le hemos preguntado antes a Dios si es ese el negocio que Dios quiere que tengamos. Primero hacemos algo y después oramos para que eso nos vaya bien. Lo correcto y dentro de la obediencia sería primero orar a Dios que me muestre si eso que voy a hacer está dentro de los planes de Dios. Por eso este versículo 8 es importante. Dios te bendecirá, Jehová te bendecirá, bendecirá tus manos para que todo lo que toques seas bendito, pero siempre y cuando vayas a la tierra que Él te manda. Pero siempre y cuando hagas lo que Él te dice que hagas. La pregunta para nuestros oyentes, creo yo, María, sería, bueno, pero si tú estás en el plan de Dios, ese negocio que vas a hacer, que piensas hacer, ¿está en el plan de Dios? ¿Le has pedido orientación a Dios? ¿O lo vas a hacer primero y después le pides a Dios que te ayude a prosperar, mi querida María? Total, es que a veces cometemos el grandísimo error que trocamos el orden y nos dejamos llevar por nuestros intereses, por lo que nosotros creemos que es el mejor plan, que es la mejor decisión, y dejamos de último y como de que, ay, verdad, sería interesante ver si Él nos puede ayudar con esto, a Dios, sabiendo que Él en la palabra nos dice que Él tiene planes mucho, mucho mejores que nosotros ni siquiera podríamos llegarnos a imaginar que podríamos llegar a eso. Y sabiendo que Él nos promete cosas como estas, y ponernos a guiarnos por nuestra inteligencia, por nuestras habilidades, por nuestra lógica, estamos perdiéndonos de muchas oportunidades y ya cuando estamos en aquella mala decisión que tomamos sin guía espiritual, sabiendo que de pronto no hace parte del propósito que Dios ya tenía, el propósito original que Dios tenía con nosotros, estamos pidiéndole a Él prosperidad, estamos pidiendo a Él que resguarde, que dé, que haga, que muestre, que por qué no respondes, por qué no haces, por qué no te siento, por qué no te escucho. Pero es que, ¿será que nos pusimos a pensar un ratico antes de tomar aquella decisión y venga, no, espere, preguntémosle a Dios primero en oración, en ayuno, a ver si es lo mejor que podemos hacer para
durante el que sintamos aprobación y durante el proceso que estamos viviendo aquella decisión que sabemos que fue aprobada, ok, ahí sí, como tú ya seas parte desde el inicio de este proyecto, entonces espero tu prosperidad, espero que me guardes, espero que seas tú haciéndote al frente, que seas tú dando sabiduría, que seas tú abriendo camino, pero a veces estamos esperando que Dios haga parte de nuestros planes. Y yo creo que deberíamos nosotros hacer parte de los planes de Dios para que Él, ahí sí sea Él, mandando su autoridad y diciendo cómo debemos hacer las cosas y asimismo dando prosperidad. Entonces, sí, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios promete estar, promete no faltar, promete no cambiar, pero también Dios nos pone un pequeño condicional que es importante, que es hacerlo todo de acuerdo a ese propósito y de acuerdo a lo que Él sabe que es mejor para nosotros, porque sabiendo que todos sus propósitos y todos sus planes son de bien para aquellos que le siguen, para aquellos que le consultan. Entonces, sí es importante tener eso en cuenta y si de pronto estamos viviendo una situación la cual sentimos que se salió de parte de la voluntad de Dios, sentimos que salió de parte de ese propósito, en vez de perder el tiempo pues sentirnos mal y perder el tiempo exigiendo, perder el tiempo preguntando, yo creo que deberíamos preguntar a Dios es cómo podemos hacer para que aquella situación pueda transformarse en aquello que es lo mejor para mí, para que Dios también pueda ser parte de esa ecuación y que podamos trabajar juntos, más que de pronto exigiéndole, porque a veces nos vamos en esa tónica de exigirle a Dios que haga parte y que incluso que prospere, es que ni siquiera le pedimos que nos acompañe, sino que prospere. Entonces, en cuanto a esa osadía, sería bueno que empecemos a trabajar junto con Él y que Él sea dando la primera parada, no nosotros. Sería bueno entonces nosotros preguntarnos si estoy en los planes de Dios o simplemente quiero hacer mi voluntad y que Dios haga lo que yo quiero, que es lo que muchas veces sucede. Hay muchas personas que dicen, yo soy obediente, yo voy al culto, yo diezmo si en la iglesia diezma, yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, y eso es verdad, y esa es la excusa que muchas veces tenemos. Pero es que yo no robo, yo no mato, yo no hago nada malo, yo soy obediente a Dios. Puede ser que sea obediente en esa parte espiritual de comportamiento, pero no es obediente en esas áreas donde le estoy pidiendo que me prospere, como dice María, el Señor prospérame, y Dios dice, bueno, yo te estoy prosperando, pero tú no eres obediente a esa prosperidad que me estás pidiendo. Y hay algo importante en esta última parte de esas bendiciones que Dios nos da producto de la obediencia. Dice, seremos personas de éxito. Versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza. Y me gustaría detenerme un poquito ahí, no sé si María, nuestra psicóloga de cabecera, entonces está de acuerdo. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y ahí pone la condición, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordenó hoy para que guardes y los cumplas. Dice, y serás cabeza y no serás cola, pero si obedeces los mandamientos. Ahora, mi pregunta va, y la pregunta que Jehová posiblemente nos hace también a algunos, pero ¿estás preparado para ser cabeza? Porque nosotros repetimos este versículo con mucha alegría y la boca se nos llena, pero es que nosotros no seremos cola, sino que seremos cabeza. Ah, qué bueno. Pero dentro de esa obediencia también está, estoy preparado para ser cabeza. María y sus padres son empresarios. Pero ¿qué tal si uno de los hijos le exige al papá de María, déjeme como cabeza de la empresa? Ah, bueno, es que dejarlo como cabeza de esa empresa implica algún tipo de responsabilidad, de conocimiento, de preparación. Yo no puedo pedirle a alguien que me haga manejar su vehículo si yo no sé conducir, si yo no tengo pase,
si yo no cumplo con alguna de esas normas para poderlo conducir, para ser cabeza. El conductor en un vehículo podríamos decir figurativamente que es la cabeza. Los demás son los pasajeros. El conductor es la cabeza. Pero para yo ser la cabeza de ese vehículo, debo obedecer con esas normas. Debo saber manejar ese tipo de vehículo. Si es un vehículo familiar, si es un camión, una flota, una camioneta. Cada uno de ellos implica un sistema diferente de conducción, de conocimiento. Entonces, no basta con que a Dios yo le diga, entonces, Señor, yo me acojo a tu promesa, tú dices que seré cabeza. Sí, pero es que antes de Él nombrarnos cabeza, soltarnos la responsabilidad de algo, Él nos exige obediencia. ¿Cuál será la obediencia? Que yo me tengo que preparar. Es que hay muchos cristianos que han perdido la bendición porque no se han preparado. Dios les da la bendición, les da el dinero si es en lo material, pero lo vuelven y lo pierden porque no estaba preparado. No estaba preparado para manejar esa empresa. De hecho, aquí en Pasto sucede mucho. Hay muchos padres que han trabajado muy fuerte por constituir una empresa, se la dejaron a sus hijos y los hijos la llevaron a la quiebra. Porque no bastaba solo con ser hijo para ser cabeza de esa empresa, era necesario prepararse. Y eso hace parte de la obediencia también. Jehová, Dios, nos promete que seremos cabeza y no cola. La pregunta, ¿pero estamos preparados y somos obedientes en algunas normas, reglas para ser cabeza? Mi querida María. Sí, exacto. Yo creo que suena muy bien cuando nos consideramos líderes, cuando nos consideramos que las personas nos siguen, que las personas nos consideran como cierto tipo de autoridad, pero esa autoridad no llega sin nada, o sea, no llega porque sí. Y yo creo que para mí en este momento uno de los mayores exponentes que mostró su total humanidad frente a pasar de ser cola, pues viendo cola como una persona completamente normal, a pasar a ser cabeza y que sabía lo que eso significaba era Moisés. O sea, Moisés incluso no podía comunicarse bien, era tartamudo, de tanto que le pidió a Dios que mandara al hermano para comunicarse y todo. Él en un inicio reconocía que el pasar a ser cabeza, a ser el líder de, pues, del pueblo y después todo lo que por lo que tuvo que pasar para liderar al pueblo, para llegar a la tierra prometida, eso fue toda una preparación que él tuvo que hacer. Aparte de una preparación espiritual, que eso es importante, es también una preparación intelectual, una preparación y regulación emocional, muchas cosas que tenemos que regular, que mejorar, que estabilizar en nosotros mismos dentro para poder asumir aquel cargo, sí, aquel cargo. O sea, eh, algo que me parecía muy bonito, por ejemplo, de Cristo, era que las personas, sin necesidad de que él lo estuviera repitiendo, que él era el enviado, que él era el Mesías, que, pues, que él era una persona importante, y la gente, si él está diciéndolo cada 5 segundos, la gente aún así lo seguía, la gente aún así le creía, la gente aún así quería saber más, le escuchaban. ¿Por qué? Porque él mostraba esa autoridad, porque él mostraba esa seguridad, porque él tenía esa preparación, porque él sabía lo que estaba diciendo. Entonces, yo creo que no solamente nos llamamos jefes, no solamente nos llamamos cabeza cuando lo decimos, sino que también es algo que tenemos que demostrar y que las mismas personas deben de reconocer en nosotros, porque es muy difícil que uno pueda ser un líder siendo líder en la iglesia, siendo líder en una organización, en el colegio, donde sea. Es muy difícil uno ser líder, pero que nadie te considere como tal. Entonces es algo que si las personas empiezan a ver en ti un líder es porque tú estás a demostrar eso y es algo que tenemos que verlo desde cualquier área, desde el área en cómo nos expresamos, del área en cómo pensamos. Tenemos que dejar de pensar que estamos atrás de, empezar a sentir que Dios nos está poniendo frente a las personas con un propósito, pero también es importante qué tipo de liderazgo estamos teniendo. Si es un liderazgo por vanidades, si es un liderazgo porque yo me lo merezco, porque yo soy más, porque yo puedo, sin nada de modestia, es saber quién me puso en esa cabeza, quién me puso como líder, con qué objetivo,
con qué propósito, e ir como lo hizo Moisés, ir a ser el líder, ir a ser la cabeza, pero junto con Dios, tanto que Moisés le dijo, si tú no vas, yo no voy, y si tú no estás conmigo, yo no lo hago. Ese tener esa dependencia es el humillarnos frente a Dios, sin tener que humillarnos frente al mundo, pero con esa dependencia de Dios es que realmente podemos llegar a ser cabeza y podemos llegar a liderar con seguridad, porque nuestra seguridad no está puesta en nuestra humanidad y en, en lo que podemos hacer, en nuestros atributos, sino en aquello que Dios ve en mí, que yo de pronto no puedo ver, pero que eso me fortalece y que eso me puede hacer creer y convencerme, tener esa autoeficacia de que realmente yo puedo ser cabeza porque Dios me ve como una cabeza también. Qué importante entonces el tema que Dios nos ha puesto a tratar en esta tarde con María del Mar desde Portugal. Obedecer. Entonces el obedecer es algo integral. Para obedecer hay que estar preparado y hay que tener en claro qué es lo que yo quiero alcanzar. Jesucristo nos da no solamente normas, sino que Jesucristo nos da un propósito a lo que nosotros hacemos. Desde la ciudad de Pasto, Rosa Madroñero nos dice: mil bendiciones, María del Mar, gracias por dejarse utilizar para llevar la palabra a las naciones. Desde Pasto, Pastora Rosa Madroñero. Recuerde que nuestra emisora tiene chat en vivo, donde todos nuestros oyentes pueden también comunicarse con nosotros. Un tema importante entonces que estamos tratando con María, la obediencia, y mire lo que Dios nos ha mostrado. Obedecer es mucho más que subyugarse, obedecer es mucho más que doblegarse a alguien. La obediencia son todos una serie de acciones que nos llevan a tener vidas de éxito, a tener prosperidad, a transmitir bendición, a hacer que donde nosotros vayamos seamos luz. Y esta última parte que estamos mirando, la obediencia nos lleva a ser cabeza, y esa obediencia me lleva a estar preparado para eso. Como nos explicaba María, podemos verlo como en un atleta. El atleta puede llegar a ser cabeza de la carrera, pero ser cabeza de la carrera significa que él corre más que los demás. Y para correr más que los demás significa que él ha tenido entrenamiento, que él ha tenido una rigurosa dieta y que ha hecho una serie de sacrificios para ser cabeza. No basta entonces con que a Jesucristo le pidamos que nos haga cabeza de los demás, sino que deberíamos es pedirle que nos prepare. El ejemplo que nos da María, Moisés, él sabía lo que implicaba ser cabeza de ese pueblo, y él inicialmente no se creía apto, capacitado, pero después entiende que es el llamado y que sí podía lograrlo. Que ahorita nosotros no tengamos algunas características importantes, que tal vez no tengamos algunas condiciones, no significa que no podamos ser cabeza. Simplemente dejarnos guiar por Dios, obedecer obviamente, y también tener ese tipo de capacidad. A veces en el llamado, como nos explicaba María, hay un problema en el liderazgo, sobre todo cristiano, espiritual, y es que simplemente decimos: es que yo tengo el llamado, yo tengo la vocación, y eso es importante. Un médico, para ser médico, debe tener vocación, y desde pequeño nosotros ya le vemos que tiene esa vocación. Juega ahí con los animalitos, ya les hace operaciones, sabemos que tiene la vocación. Pero el hecho de que este niño tenga la vocación para ser médico no significa que no deba estudiar, que no deba prepararse. Así tenga la vocación, así tenga el llamado, debe prepararse. Y nosotros como líderes cristianos podemos tener el llamado a ser líder, pero el hecho de que tengamos el llamado a ser líder, pastor o un líder normal en la congregación, debemos prepararnos. De lo contrario, no vamos a hacer bien el trabajo para lo cual fuimos llamados, y sobre todo si es un llamado tan importante como salvar almas para Cristo, que es el dueño de esas almas. Así que me quedé, María, en la televisión y en la radio el tiempo es oro, nos faltaría mucho tiempo
para tratar un tema tan importante como la obediencia. Gracias por su participación, un tema muy importante. Creo que hemos aprendido mucho de este pasaje de Deuteronomio. La obediencia entonces va más allá de solo subyugarse, vuelvo a recalcar en ello, porque a veces tenemos conflicto en cuanto a obedecer porque creemos que solo es mandar. Mi querida María, entonces despida a nuestra audiencia y también su conclusión. Nos escriben aquí: bendiciones desde Argentina, maravilloso tema. Gracias también a nuestros oyentes que han dispuesto de su tiempo para escucharnos en esta tarde. María, entonces, Dios la bendiga. Me espera ahí por el interno una vez que usted haga su conclusión y también la despedida con nuestros oyentes. Bueno, pues creo que fue un tiempo enriquecedor tanto para nosotros como para los que nos escuchan. Muchísimas gracias por este espacio y gracias a todos los que están escuchando. Muchas gracias, Pastor, por este momento. De verdad que ayuda bastante también en mi búsqueda con Dios. Y nada, yo creo que para concluir y que es importante, no veamos la obediencia como algo que toca, algo que un Dios autoritario allá arriba nos da, sino veamos la obediencia como una bendición, como una manera de tener tanto paz interior, tener relaciones saludables, tener relaciones sanas, de poder tener autoridad, de poder tener y transmitir nuestra bendición, de tener protección de parte de Dios, tener salud física, salud mental, tener confianza tanto en nosotros mismos y nuestra seguridad propia como en Dios, y tener aquel premio espiritual que Dios nos da, que es esa bendición y esa herencia que Él nos promete que nos dará tanto aquí en la tierra como en el cielo. Es un algo muy completo. Realmente la obediencia, aparte de que nos organiza la vida, de que nos da un propósito, que nos da una identidad en Dios, también nos da muchas bendiciones y muchos beneficios que incluso podemos transmitir a nuestras familias, a nuestros amigos, a personas que no conocen de Cristo, simplemente por medio de la obediencia. Es un camino de pronto complicado, pero es un camino que vale completamente la pena, un camino completamente recomendado y que poco a poco vamos a ir viendo aquellos frutos que van a enriquecer nuestra vida todos los días, diariamente. Y solo quiero terminar con un pequeño versículo que dice Proverbios 3, 1, 2, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Quedémonos con esto en la mente. Tener a Dios de nuestro lado dará vida, dará paz, dará amor, que es lo que necesitamos, y muchas otras cosas más. Entonces, estar de este lado es de la mejor forma que podemos vivir. Y nada, muchísimas gracias por este espacio. Bendiciones a todos, que tengan una semana bendecida, en la que puedan ver el amor de Dios reflejado en cada momento de esta semana, y que estén muy bien. Muchas bendiciones. Gracias, María, una de nuestras importantes panelistas. Entonces, ya lo dijo ella todo. Qué hermosa conclusión. Estar del lado de nuestro amado Señor Jesucristo, ser obediente a sus mandatos, sus ordenanzas, es lo que nos trae prosperidad integral en todas nuestras áreas, no solo en lo económico, sino en nuestra forma de vida, en nuestra familia, en el ministerio, en el trabajo, en el colegio, en cualquier lugar, en la universidad. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, un ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Queremos servir al pueblo de Dios con todos nuestros materiales. Si tú que nos escuchas necesitas nuestros materiales, puedes ingresar a nuestra plataforma a través de Facebook, si quieres, Ministerio Pan de Vida Universal. Encuentras todos nuestros materiales. Están disponibles para que puedas descargarlos. Queremos ayudar a los pastores, a los líderes, en esa ardua labor pastoral, que es acompañar a sus discípulos, que es acompañar a las personas que quieren de alguna manera hacer este trabajo hermoso de la evangelización. Quédate con nuestra programación musical del cielo. Queremos acompañarte con lo mejor de la música, la alabanza para el Padre Celestial, mientras estudias
cada uno de los diferentes temas. Ministerio Pan de Vida Universal, Ministerio en Línea, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Que Dios les bendiga, que pasen un fin de semana bendecido por nuestro Padre Celestial. El día lunes, si Dios lo permite, estaremos otra vez en nuestra programación. Recuerde, quedan con nuestra programación de planta 24 horas al día. Que disfruten de toda nuestra programación. Que Dios les bendiga.